El hombre que ves se llama Claudio Vieira de Oliveira. Nació con la cabeza al revés y se predijo que no sobreviviría más de 24 horas. Pero Claudio no solo vivió más de un día, sino que todavía está vivo hoy, casi 50 años después. En el momento en que nació, aterrorizó a los médicos con su apariencia inusual. Su cabeza estaba completamente doblada hacia atrás sobre su espalda, y tanto sus brazos como sus piernas estaban severamente contraídos. Los médicos aconsejaron a su madre que no lo alimentara y que dejara que Claudio muriera por eutanasia. Sin embargo, este hombre sobrevivió y se convirtió en una fuente de inspiración mundialmente famosa. La historia de Claudio ha hecho llorar incluso a las personas más duras. Antes de continuar con los detalles, dale like a este video y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más contenido asombroso. Claudio Vieira de Oliveira nació en una calurosa tarde de mayo de 1976 en el pueblo de Monte Santo, Bahía, Brasil. Pero desde el primer momento en que lo sacaron del vientre de su madre, el bebé asustó a todo el hospital y a los habitantes del pueblo. A diferencia de los recién nacidos normales, Claudio tenía las extremidades severamente contraídas y torcidas. Sus brazos y piernas estaban fuertemente doblados contra su cuerpo. Lo más notable era que su cabeza no estaba erguida, estaba completamente doblada hacia atrás, casi tocando su parte superior de la espalda. Los médicos ese día no pudieron ocultar su horror. Era un caso extremadamente raro, casi inaudito en toda su carrera. Evaluaron rápidamente que el cuerpo del niño estaba gravemente deformado, con órganos y nervios significativamente afectados. A Claudio se le diagnosticó una rara condición congénita llamada artrogriposis, y los médicos estaban seguros de que este recién nacido deformado no podría sobrevivir más de 24 horas porque apenas podía respirar. El único consejo que le dieron a su madre fue que no lo alimentara para evitar prolongar su sufrimiento. La instaron a dejar que su hijo muriera en paz. Sin embargo, la madre de Claudio, a pesar de vivir en la pobreza y en una comunidad con poco conocimiento de la medicina moderna, decidió no seguir el consejo de los médicos. Estaba decidida a proteger la vida de su hijo, cuidándolo día a día incluso sin apoyo de hospitales ni familiares. En esas circunstancias, cada día que Claudio sobrevivía era un pequeño milagro. Pero ¿podría un niño con un cuerpo tan severamente deformado aprender a caminar, aprender y sobrevivir en un mundo desafiante? El siguiente viaje de Claudio demostraría que la imposibilidad es solo una palabra. Quédate para la siguiente parte de la historia. Durante los primeros 7 años de su vida, Claudio estuvo casi inmóvil y completamente dependiente de su madre. Ella fue la única que lo cuidó, llevándolo a todas partes a pesar de los chismes y las burlas de los demás. Claudio creció completamente protegido. A diferencia de otros niños que podían gatear, deslizarse, ponerse de pie o caminar, Claudio solo podía permanecer inmóvil en la cama. Incluso estar acostado era extremadamente difícil porque sus extremidades estaban torcidas como varillas de hierro dobladas y su cabeza estaba doblada completamente hacia atrás. En un pueblo pequeño como Montesanto, ver a un niño con un cuerpo tan extraño como el de Claudio en público generaba muchos susurros y miradas curiosas e incluso asustadas. La gente miraba al niño como a un monstruo. Una vez, una vecina gritó al ver a Claudio, un momento que lo atormentó durante años. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Claudio tenía 7 años. Su madre comenzó a enseñarle a moverse usando las rodillas, un método diferente a todo lo que el mundo había visto. En lugar de pararse sobre sus piernas, Claudio tenía que usar sus rodillas contraídas para empujar su cuerpo hacia adelante paso a paso. La madre de Claudio incluso remodeló toda su casa. En lugar de muebles altos, todo se colocó cerca del suelo. El teléfono, los enchufes eléctricos y los libros estaban todos al alcance de Claudio. Sorprendentemente, esta casa única apareció más tarde en un programa de televisión brasileño titulado El hogar del hombre con la cabeza al revés. Los primeros movimientos dolorosos pero decididos de Claudio obligaron a la comunidad a replantearse su percepción. El niño que pensaban que no podía moverse por sí solo ahora, podía gatear, deslizarse y explorar el mundo que lo rodeaba de una manera muy única. Con la cabeza doblada hacia atrás 180 grados y extremidades contraídas, Claudio descubrió cómo moverse usando sus rodillas, asombrando a todos los que lo veían.
Claudio no solo tuvo que luchar contra su cuerpo deformado, sino que también enfrentó lo que parecía un desafío imposible: la educación. Con la cabeza doblada hacia atrás y extremidades torcidas, no podía usar sus manos para escribir ni sentarse erguido como sus compañeros de clase. Era una barrera que parecía insuperable. Sin embargo, Claudio encontró una forma muy especial. Aprendió a usar la boca para controlar un bolígrafo y escribir letras, haciendo todo lo que sus manos no podían. Desde aprender a leer y escribir hasta hacer la tarea, Claudio lo hacía todo sosteniendo un bolígrafo con la boca. Cada trazo curvo no era fácil, pero estaba lleno de paciencia. Claudio completó la secundaria memorizando todas las lecciones que su madre le leía cada noche. Más tarde aprobó el examen de ingreso a la Universidad Estatal de Feira de Santana, especializándose en contabilidad. Gracias a su creatividad y fuerza de voluntad, Claudio se convirtió en estudiante universitario de contabilidad, un campo que requiere pensamiento de alto nivel, cálculos y trabajo con números. Nadie esperaba que un hombre con la cabeza al revés y movilidad limitada pudiera cursar y completar un programa universitario normal. Durante la universidad nunca se sentó en un escritorio. En cambio, se acostaba sobre la mesa, usando la boca para operar una computadora. Usar la boca en lugar de las manos no solo asombró a la gente, sino que también los inspiró profundamente. Claudio demostró que no es la apariencia lo que define la capacidad, sino que la fuerza de voluntad y la creatividad son las verdaderas claves. La imagen de Claudio escribiendo en un teclado y escribiendo con la boca dejó una impresión profunda e hizo que muchas personas reflexionaran sobre los verdaderos límites del potencial humano. De ser un niño que alguna vez se consideró improbable que sobreviviera, Claudio ahora es un graduado universitario, listo para entrar en una vida completamente diferente. Pero su viaje no terminó ahí. Claudio también se convirtió en conferencista, inspirando a millones en todo el mundo. Quédate para la siguiente parte de esta extraordinaria historia. Después de graduarse en contabilidad, Claudio Vieira de Oliveira no eligió una vida normal como muchos otros. En cambio, comenzó un nuevo camino convirtiéndose en conferencista motivacional a nivel mundial. En el año 2000, un evento cambió para siempre la vida de Claudio. En un seminario sobre discapacidad en la Universidad de Feira de Santana en Bahía, Brasil, fue invitado inesperadamente a hablar frente a cientos de estudiantes y profesores. Todos se sorprendieron al ver a un hombre pequeño con piernas y brazos torcidos pero con el rostro en alto y una sonrisa confiada. Con la cabeza doblada hacia atrás y un cuerpo deformado, Claudio causó una fuerte impresión en el momento en que apareció por primera vez en el escenario. Algunas personas incluso se estremecieron o sintieron miedo al verlo, pero la voz y la historia de Claudio rápidamente rompieron todos los prejuicios. Compartió su increíble historia de supervivencia, aprendiendo a gatear sobre sus rodillas, estudiar con la boca y superar todas las limitaciones físicas. No era solo una historia personal, Claudio transmitía un poderoso mensaje de fuerza de voluntad, determinación y un feroz deseo de vivir. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir su historia. Los periódicos brasileños lo llamaban el hombre con la cabeza al revés. Los programas de televisión competían por presentarlo. Algunos reporteros internacionales incluso sospechaban que se trataba de un efecto cinematográfico, pero cuando conocieron a Claudio en persona, se quedaron sin palabras. No era una broma, era un hombre real, verdaderamente vivo, con una de las deformidades más raras del mundo. Sus conferencias se celebraban en muchos países, atrayendo a miles de asistentes desde escuelas hasta conferencias, organizaciones sin fines de lucro y grandes eventos. Claudio siempre asombraba e inspiraba al público con su historia de vida. Sus apariciones en el escenario no eran solo presentaciones, eran impactos visuales. Un hombre con la cabeza girada 180 grados, pero con una voz y unos ojos llenos de vida y fuerza. Un canal de televisión grabó el momento en que se presentó en el escenario con la ayuda de una plataforma especial de apoyo. Claudio dijo a cientos de personas: "Si yo, con la cabeza al revés y los brazos torcidos, aún puedo amar la vida, entonces ustedes también pueden". Claudio inspiró a las personas con su extraordinaria fortaleza, pero la fama también vino con un precio duro.
Contrario a su apariencia física, Claudio tiene mucha confianza en sí mismo. No le da vergüenza salir a la calle, incluso canta y baila. Toda mi vida he podido adaptarme al mundo. En este momento no me siento diferente porque soy como todos los demás. No veo las cosas al revés, dijo Claudio. A medida que Claudio se hizo famoso en todo Brasil, comenzó a aparecer en programas de entrevistas, programas de inspiración e incluso fue invitado a Francia, Italia y Japón. Sin embargo, detrás de las luces del escenario hubo una serie de tragedias personales. Claudio fue abordado una vez por un grupo que se hacía pasar por médicos, que lo engañaron afirmando que podían corregir su cabeza invertida. Presentaron un boceto técnico, desprenderían su columna cervical y girarían su cabeza hacia atrás. Claudio casi firmó, pero afortunadamente un médico alemán descubrió que el grupo era una estafa que apuntaba a personas inusuales para experimentación. En otra ocasión, mientras daba una conferencia en Sao Paulo, Claudio sufrió un shock anafiláctico después de una sobreexposición al alcohol antiséptico durante la atención médica posterior al evento. Estuvo inconsciente durante 12 horas y fue la primera vez que su madre tuvo que firmar documentos preparándose para lo peor. Y por supuesto, no todos lo apoyaron. Durante una entrevista en Río de Janeiro, alguien del público gritó repentinamente: «¡Este tipo es un demonio en forma humana!». La persona fue escoltada inmediatamente por seguridad. Claudio solo dio una sonrisa triste. Estaba demasiado familiarizado con la discriminación. Una vez, un grupo de extremistas en el norte de Brasil difundió rumores de que Claudio había sido enviado por Satanás para propagar enfermedades. Incluso realizaron un exorcismo público frente a su casa, causando días de pánico a su familia. Fortifor, sin embargo, con una resiliencia extraordinaria, Claudio no dejó que el odio lo detuviera. Siguió viajando por Brasil para dar conferencias, escribir libros y fue incluso invitado a conferencias internacionales en Europa y Asia. Muchos miembros del público lloraron al conocerlo, porque no veían solo a un sobreviviente, sino a un verdadero guerrero. Cuando Claudio cumplió 30 años, ya no quería ser visto solo como una fuente de inspiración. Como cualquier otro hombre, empezó a tener deseos personales. Quería encontrar el amor. Por supuesto, eso no era fácil para alguien con una apariencia tan única, pero la suerte le sonrió. Una chica llamada Ana, estudiante de fisioterapia, descubrió a Claudio por un programa de televisión local. No fue por curiosidad, fue atraída por sus ojos brillantes y su extraordinaria voluntad de vivir. Ana comenzó a escribirle cartas a Claudio. Las primeras cartas eran sinceras y sentidas, nunca mencionaban su discapacidad y no mostraban ni un rastro de lástima. Claudio respondió, al principio por cortesía, pero pronto se sintió conmovido por su empatía y sensibilidad. Poco a poco se fueron acercando mediante llamadas, cartas y conversaciones interminables sobre libros, música y temores que nadie más podía entender. Después de un año de correspondencia, Ana decidió visitar a Claudio. En ese día fatídico, el camino hacia Montesanto estaba casi lleno de curiosos. Muchos eran escépticos. ¿Por qué una mujer joven, sana y atractiva se enamoraría de alguien tan severamente deformado? Pero cuando vieron a Ana tomando la mano de Claudio mientras salían de su pequeña casa, toda duda se convirtió en un silencio emocional. Estuvieron juntos por más de 2 años. Ana no solo fue su pareja, sino también su compañera, ayudando a Claudio a llevar a cabo proyectos comunitarios y conferencias motivacionales por todo Brasil. Aunque por razones personales eventualmente se separaron, Claudio siempre habló de ese amor como un capítulo hermoso y genuino en su vida, no forzado ni artificial. En 2020, cuando la pandemia de COVID-19 golpeó como una ola devastadora en todo el mundo, miles de millones de vidas se paralizaron. Las calles quedaron vacías, las escuelas y fábricas cerradas. El mundo, por primera vez, se vio obligado a detenerse. Para muchos fue el momento más oscuro de sus vidas, y para quienes tenían condiciones médicas graves, el desafío fue exponencialmente mayor. Claudio Vieira de Oliveira, el hombre nacido con la cabeza doblada hacia atrás, con piernas delgadas y atrofiadas y un pequeño cuerpo torcido, también estuvo en peligro crítico. Como alguien extremadamente vulnerable, incluso una sola infección podría haber significado el fin de su vida. Los médicos le aconsejaron permanecer completamente en casa y evitar todo contacto con otras personas. Durante más de un año, Claudio vivió en aislamiento total, sin salidas, sin visitas, sin contacto físico con nadie excepto su familia más cercana. Pero lo que sorprendió a muchos fue que Claudio no dejó que ese periodo lo venciera.
usó la tecnología, aprendió a controlar su teléfono con los labios y usó su computadora con sorprendente rapidez, a pesar de tener que escribir cada carácter con dificultad. Realizó sesiones virtuales compartiendo su viaje de supervivencia de décadas con una discapacidad rara, alentando a otros a encontrar fortaleza en la adversidad. Claudio no solo inspiró a otros, sino que también se convirtió en un puente para esfuerzos de caridad durante la pandemia. Recaudó fondos para personas discapacitadas afectadas por los confinamientos y brindó apoyo emocional a quienes luchaban contra la soledad y la depresión. Después de años enfrentando un cuerpo deformado y desafíos aparentemente imposibles, Claudio Vieira de Oliveira se ha convertido en un símbolo viviente de voluntad y determinación. No es solo el hombre con la cabeza girada 180 grados, es una fuente de inspiración para millones en todo el mundo. Claudio sigue apareciendo en muchos países, en foros importantes, escuelas y eventos comunitarios. Cuenta su historia con honestidad y sencillez, tocando corazones con su recorrido lleno de dificultades, pero nunca de rendición. Muchos de los que han conocido y escuchado a Claudio dicen sentirse con fuerza para superar las dificultades de la vida, ya sea que estén discapacitados, enfermos o simplemente perdidos. Más allá de la inspiración, Claudio es una prueba viviente de que ser diferente no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Una vez dijo, «Yo no elegí cómo nací, pero sí elijo cómo vivir y luchar». Un hombre con una forma diferente a cualquier otra persona, con la cabeza completamente doblada hacia atrás, que una vez fue declarado incapaz de sobrevivir, ahora se presenta ante miles de personas inspirando y cambiando vidas. Claudio Vieira de Oliveira demuestra que no hay límites reales para los seres humanos, solo aquellos que permitimos que existan. Su historia no trata solo de supervivencia, sino de perseverancia, fe y la fuerza del espíritu humano. Nadie podría haber imaginado que alguien nacido con la cabeza completamente girada hacia atrás, casi incapaz de caminar, se convertiría en un orador motivacional que capta la atención del mundo. Pero eso es exactamente lo que ocurrió con Claudio Vieira de Oliveira. La historia de vida de Claudio es impactante no solo por su forma física inusual, sino también por la rara enfermedad que lo dejó atrapado en su propio esqueleto. Según el Centro Médico Johns Hopkins, uno de los principales hospitales de EEU, la condición que tiene Claudio se llama artrogriposis. Este término médico se refiere a un grupo de trastornos que afectan el sistema musculoesquelético, causando rigidez en las articulaciones y reduciendo o eliminando el movimiento normal. Las personas con esta condición a menudo no pueden doblar o estirar fácilmente los brazos y las piernas. En el caso de Claudio, las articulaciones del cuello, la columna y los muslos estaban casi completamente fijas, creando una forma corporal extraña e increíble, tanto que muchos que lo vieron por primera vez pensaron que era un efecto especial o un engaño en Internet. La causa exacta de este síndrome aún no está clara. Sin embargo, muchos estudios sugieren que puede estar relacionada con que el feto no tenga suficiente espacio para desarrollarse en el útero o una baja cantidad de líquido amniótico que impida la formación adecuada de las articulaciones. Esto lleva a consecuencias graves incluso antes del nacimiento. El cuerpo se ve restringido, las articulaciones no pueden moverse, resultando en deformidades al nacer. Aunque la artrogriposis no tiene cura, con métodos especiales de fisioterapia, muchos pacientes pueden mejorar su movilidad y con su extraordinaria fuerza de voluntad, Claudio no solo aprendió a moverse por sí mismo y usar una computadora con los labios, sino que también se convirtió en una figura inspiradora reconocida mundialmente. ¿Qué opinas de la historia del hombre con el cuello girado hacia atrás? Déjanos un comentario abajo para hacérnoslo saber. Gracias por ver el video hasta el final. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas otros contenidos increíbles. Adiós y hasta la próxima.